Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Bienvenidos, amigo, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Es un honor el que esta noche estemos todos reunidos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de escuchar, de alimentarnos de la santa palabra de Dios y del mensaje que Dios tiene preparado en esta noche, el cual Dios lo ha titulado ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es bienaventurado el siervo vigilante? Escúchese bien. ¿Por qué es bienaventurado el siervo vigilante? Y nos vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 46. Pero para que podamos entender y al Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Ya os lo he dicho antes. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste lo espera y a la hora que lo sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Aquí encontramos esta narración. El Señor le puso sobre su casa a este siervo. Él salió por un tiempo, él se fue a X lugar. Este estuvo ausente, el siervo estuvo ausente por un determinado tiempo. Esta es la prueba verdadera de la responsabilidad. Escúchese bien, estimados hermanos, estimados hermanos. Esta es la prueba verdadera de la responsabilidad, de la obediencia, de la fidelidad y de la prudencia. ¿Qué hacemos por el Señor durante su ausencia en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros hacemos o aquellos que aún no han conocido a Cristo? ¿Qué hacen cuando no tienen a Cristo presente en su corazón? Vamos a poner algunos ejemplos. Pongamos y comparemos el comportamiento de los niños, los muchachos, cuando los padres no están en casa y están solamente ellos. Comparemos también a los estudiantes cuando los maestros no están en las aulas de clases, sea porque no hayan llegado o sea porque están en una reunión. Pongamos como ejemplo a los trabajadores de las empresas. Cuando no está el patrón, no está el jefe, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay en ese ambiente? Bueno, todo esto se torna en un relajo, en un alboroto, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Lo menos que hacen cuando el jefe no está es trabajar, y lo que están haciendo están con el teléfono, chateando, bromeando, riéndose y todo se forma un desorden total, cayendo en la irresponsabilidad. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y lo vamos a comparar con Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. No solamente
son bien a la redención. Aquellos que han muerto por la obra de Cristo, como por ejemplo tenemos a Esteban, tenemos a Jacobo, tenemos a muchos hombres, siervos y siervas que por la causa de Cristo dieron y ofrendaron su vida y murieron gozosamente cumpliendo la obra que Dios le había encomendado, como buenos siervos y como buenas siervas. No solamente también son bienaventurados, y son bienaventurados también los que mueren en el campo del servicio. ¿Cómo es eso? Los que mueren en el campo del servicio, aquellos que están sembrando, arando, aquellos que están regando la tierra, la semilla, aquellos que están cuidando la semilla, aquellos que están cuidando esa semilla que representa el verdadero evangelio de Cristo, que es la palabra de Dios. Estos siervos, estas siervas, también son bienaventurados. ¿Y cuántos de los presentes se consideran bienaventurados? Varones, hermanos, ¿cuántos hermanos se sienten que se consideran bienaventurados? ¿Cuántas hermanas se consideran bienaventuradas? Amén. Y ahora unimos ambas dos y la iglesia dice, ¿somos bienaventurados, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Si usted y yo somos bienaventurados, quiere decir que somos buenos siervos. Y si somos buenos siervos y somos buenas siervas, es porque estamos cumpliendo lo que Dios dice en su palabra. Es porque estamos cumpliendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es servir. El fruto de la fidelidad que el Espíritu produce en nuestras vidas, el fruto de la fidelidad que produce el Espíritu Santo en nuestros verdaderos siervos vigilantes, nos hace también personas obedientes y comprometidas con nuestro Señor Jesucristo. Tan comprometidos que no nos hace nada retroceder, tan comprometidos que lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, lo que estemos nos está asfixiando, nos está ahogando, somos fieles a Dios sobre todas las cosas. No importa la situación que yo esté viviendo, pero aquí hay una razón que sí nos debe importar a cada uno de nosotros, es que debemos de ser siervos y siervas vigilantes, obedientes a Dios, obedientes a su palabra. Mateo capítulo 28. Este fue una de las primeras cualidades que Jesús buscó en sus discípulos. Jesús no buscó a cualquier persona y no tuvo que aquella, que no. Jesús tenía un ojo y observaba. Y por las cualidades que cada varón que llegaron a formar esos dos hombres, los discípulos, Él los cogió por las cualidades que Él encontró en cada uno de ellos. Ustedes y yo, todos los que hemos obedecido a Cristo Jesús, fuimos escogidos, fuimos apartados, fuimos seleccionados por las cualidades y virtudes que cada uno de nosotros tenemos. Por eso estamos viviendo, por esas virtudes, por esas cualidades, para que usted y yo las pongamos en práctica en el servicio diario de la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 27 y versículo 28, Mateo capítulo 20, versículo 27, versículo 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mire qué hermoso. Tenemos el ejemplo, el máximo ejemplo de un siervo fiel, de un verdadero siervo fiel, prudente, vigilante. Es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Maestro. Tenemos el ejemplo de Él. Esta historia la podemos leer en Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. Recuerden que leen y estudien en su casa. Juan capítulo 13, versículo 1 al 20, pero vamos a leer algunos versículos de él. Versículo 4, Juan capítulo 13, versículo 4. Vean lo que dice, Juan 13, 4. Y se levantó de la cena y se
se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un levío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 17. Así, y les digo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que yo os he hecho, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Aquí tenemos el gran ejemplo a seguir de nuestros, de imitarlo, de ser igual a Él. Este es una parábola y es una reflexión y es un llamado para todos de servir los unos a los otros, de servir a Dios, de servir a la iglesia, de servir al prójimo. Dios, el Señor siendo Dios, Él sirvió a sus discípulos, les dio una lección, les dio un ejemplo, que siendo Él el Maestro, Él se unió y los lavó. Si usted y yo, estimado hermano, Dios también te llama a ti y te estará llamando en los siguientes minutos, porque Él quiere que usted sea una sierva, sea un siervo vigilante, fiel a nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted no viene esta noche por casualidad o porque un hermano o una hermana le invitó. Usted viene esta noche a escuchar a Dios, no al servidor que está acá, sino a nuestro Dios que está hablando a través del Espíritu Santo. Él te está llamando. Abre tu mente y tu corazón, porque en los siguientes minutos lo seguirá haciendo, te seguirá llamando, porque Él quiere que usted también sea un siervo y una sierva de Dios. Él nos llamó para que nosotros seamos responsables, seamos fieles para servir a todo nuestro pueblo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, óyase bien, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado infiel. Así dice la palabra, hermano. ¿Cómo dice al final? ¿Cómo debe de ser el comportamiento y deben de estar los siervos y las siervas de Dios? ¿Cómo deben de ser? Fieles, díganlo con fuerza. No digan miedo, con valor, con fuerza, con autoridad. Esa autoridad que Cristo nos ha dado. Fieles al Señor. Deben de ser todos los siervos, todas las siervas, todos los administradores de la palabra de Dios. Debemos de ser fieles a Él. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Cuánto decimos amén? Ahora vamos a ver alguna conducta negativa de aquellos siervos infieles y malos. Conductas negativas de siervos fieles y malos. Primero, no trabaja para su Señor. ¿Por qué? Porque va a volver, va a regresar en qué día, en qué mes, en qué año. Su Señor. Esta gente se atiene y no hacen nada. Se comportan de una forma burlesca, se comportan con una forma de burla, a como lo dice y lo describe el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Mira lo que dice el apóstol Pedro: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de
sostenimiento, por dicho eso, porque dicen que, oye, si desde la creación, desde que nuestros padres estuvieron, desde hace mucho tiempo, vienen hablando del regreso de Cristo, que el regreso de Cristo viene por segunda vez, que Él viene y que va a ser, blasfeman, se burlan. ¿Y qué es lo que hacen? Siguen en su caminar. Pero se les olvida de que su maestro, su Señor, les dio una tarea que hacer. Mas ellos no lo hacen y se tornan irresponsables totalmente. Número 2. Esto, por tener un corazón, ese es el primer punto. Esto, por tener un corazón lleno de incredulidad, no creen en la segunda venida de Cristo. Dicen que todo eso es mentira, que todo eso es cuento, que todo eso es falso. No lo creen y actúan de una forma mal, vulgar y de incredulidad. Número 2. Maltratan a los que están a su alrededor. Maltratan a los que están a su alrededor. El siervo malo no busca la paz. El siervo malo no cumple con aquella palabra que encontramos en la Biblia que dice: está en paz con todos. Al contrario, el siervo malo más bien empeora cada situación maltratando verbal o de diferentes formas a otras personas. El siervo malo se vuelve invivible, se vuelve insoportable. Es el primero en generar una pelea y siempre está presente donde hay un conflicto. El siervo malo, el siervo imprudente, anda como aquella frase que le dicen a uno cuando anda enojado: camina como el chichicaste. Camina como el chichicaste. Hay otro que dice: soy de mecha corta, chiquitita, para que no me exploto. Siempre está presente en el lugar donde hay un problema. El siervo imprudente, el siervo malo. Pero vea lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés 7, 9 dice: controla tu carácter, atención, iglesia y amigos. ¿Qué dice Eclesiastés? Controla tu carácter. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que controlarlo? Porque el enojo es el distintivo de los necios. Estimado, estimada, Dios nos dice en este momento: si alguno de los presentes tenemos un carácter alto y fuerte, Dios nos da el primer consejo y nos dice: cambiemos, controlemos nuestro carácter, nuestro mal carácter, porque con eso estamos haciendo daños a muchas personas. Número 3. Se entrega a los placeres del mundo. Mire hasta dónde llega la irresponsabilidad de un siervo imprudente y malo, de una sierva imprudente y mala. Se entrega a los placeres de este mundo. El siervo inútil e infiel cree que hay tiempo para disfrutar de los placeres, de los deleites de la carne, pero nunca se pone a pensar y siempre está diciendo: no tengo tiempo para obedecer a Dios. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para ir a estudiar la palabra de Dios. El siervo y la sierva mala, que piensan intentar satisfacer los deseos de su carne, que piensan estar disfrutando de los deleites de este mundo, vamos a pasear, a gozarlo. No es que sea malo, no malinterprete lo que le dice. No es que sea malo. El mismo Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Lo hay. El problema está que las cosas de Dios las hacemos a un lado. El problema está que no obedecemos y lo hacemos oído sordo a la palabra de Dios, a la invitación que Dios te hace. Totalmente. Pero sí hay tiempo para otras cosas, para darle rienda suelta a la carne. Aunque somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, aunque somos conscientes de los tiempos malos que estamos viviendo, cada día la situación en este mundo es peor.
Pero aún así, me doy cuenta, sé lo que pasa, sé lo que se vive, los peligros y los miedos, pero yo quiero satisfacer mi carne, yo quiero divertirme, yo quiero gozar, yo quiero disfrutar. Eso es lo que piensa el siervo malo, negligente e inútil. Mira lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Dice, Isaías capítulo 5, versículo 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpa, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová hasta que el vino los enciende. Un siervo infiel y necio no acata las orientaciones de su Señor, no las cumple a cabalidad. Le entra por este oído y le sale por este otro oído. Mientras que el siervo fiel, prudente y obediente sí acata el consejo, la orden que su Señor le da, la orientación que su Señor le da, la orientación que su amo le da, sí la cumple con amor, la cumple con gozo y se esmera en hacer mejor cada día el trabajo que Dios le ha asignado y le ha puesto en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver negativas. Vimos algo de los, aquí, de conducta negativa de los siervos y siervas infieles y malos. Ahora veamos algunas características de un siervo fiel y prudente. Primero, guarda la palabra del Señor. Óigase bien, guarda la palabra del Señor. Guardar la palabra del Señor otorga la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Mire cómo lo dice Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El siervo y la sierva que guardan la palabra de Dios, dice, su presencia, la presencia de Dios está en él. ¿Cuánto estamos guardando la palabra de Dios? Pocos. Hay la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué estamos sintiendo la verdadera presencia de Dios en nuestra vida? Porque estamos guardando, y no solamente guardando, y poniendo en práctica la palabra de Dios. Número 2. Ha recibido un encargo particular del Señor. Ha recibido un encargo particular del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 45. Mateo 24, 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Observemos que este tipo de siervos no son aquellos que se hacen pasar por Señor. No son aquellos siervos que se creen más que el dueño del negocio, de la casa o de lo que sea. No son aquellos que son igualados o igualadas, que trabajamos y nos creemos dueños y más dueños que el dueño de aquello. Estos siervos son humildes, no tienen ese tipo de pensamientos locos en el cual se creen más que su Señor, sino que estos siervos saben guardar su posición y reconocen que otros también están trabajando y están bajo la autoridad de su Señor, del jefe, del maestro, etc. Lo reconocen y saben que otros también están trabajando y lo entienden y se gozan, y son diferentes a aquellos que se creen y se jactan que son más que el mundo. ¿Qué carácter? ¿Qué pensamiento más? Tonto ese, podemos decir. Número 3. Alimenta a otro siervo a su debido tiempo. Un siervo, una sierva, fiel sierva de Dios, puede no tener muchos estudios, muchos títulos, muchas condecoraciones,
algo especial, pero sabe usar bien, dice, la palabra del Señor para hacer crecer y alimentar a otros en su crecimiento espiritual. Tienen un don especial que Dios le ha dado. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Alimenta a otros. ¿Y por qué alimenta a otros? ¿Por qué usa bien la palabra de verdad? Porque se esmera en el estudio y escudriñar la palabra de Dios. Porque se alimenta a través de ella, porque se beneficia a través de ella, porque se fortalece a través de ella, porque se llena de conocimiento para sí mismo llenar a otros de conocimiento. ¿Y cuántos dicen amén? Y número 4 y último, dice, es responsable y será exaltado. Mateo capítulo 24, versículo 46 y versículo 47. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre estos son los que no abandonan su labor, los que se dedican con alegría, los que se dedican con gozo, los que se dedican con esmero, los que se dedican a cumplirle al Señor, a ser cumplidos, saben comportarse bien. Son de los que no se corren, son de los que avanzan, son los primeros en decir estoy aquí, son las primeras que dicen envíame aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí, yo voy por aquellos. Yo voy por aquellas que vagan y que andan sin ti y que andan sin tu presencia. Serán recompensados por ser obedientes, por ser vigilantes, buenos siervos y buenas siervas vigilantes. Serán recompensados porque son humildes, por hacer su trabajo con amor y esperar el regreso, esperar el segundo regreso, la segunda venida del Señor con gozo. Porque están vigilando, porque están atentos, porque están atentas, se gozan, porque saben que su trabajo, como le dijimos anteriormente, no es en vano, porque habrá una recompensa. ¿Y cuánto esperan gloriosamente esa recompensa de Dios? ¿Cuánto esperamos esa recompensa de Dios? Gloria a Dios, dígalo más fuerte, no importa que se caigan las lámparas. Gloria a Dios, así tiene que ser. Uno dice amén, otro dice gloria a Dios. Esa es aquella de sentir la presencia de Dios a través de su palabra. No se nos quede callado, manifieste lo que usted siente, esa emoción del Señor, con todo respeto, donde lo honramos y glorificamos a Él, donde lo honramos. Le decimos gracias, papá, gracias, Señor, por habernos llamado y habernos traído a este lugar. Finalmente, hay 4 preguntas que vamos a meditar. 4 preguntas. Tenemos 4 preguntas. ¿Estamos atentos y velando para el regreso de nuestro Señor? Escúchese que no diga nada. Meditemos y reflexionemos. ¿Estamos atentos y velando para el regreso de nuestro Señor? ¿Estamos preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos listos para entregarle cuentas a nuestro Señor? Con la 4ª y última. ¿Cuántos nos consideramos verdaderamente siervos y siervas de Dios vigilantes? ¿Cuántos? En el capítulo 25 de Mateo encontramos la parábola de las 10 vírgenes, las de los talentos y de los injustos e injustos. ¿Qué tipo de siervos somos nosotros? ¿Qué tipo de siervo es usted? ¿Qué tipo de siervo es usted? ¿Qué tipo de siervo y de sierva quiere ser usted, estimado amigo, estimada amiga? Invito a mi hermano a que nos traiga un canto con su estrofa de invitación. Mientras tanto, solo Jesús basta.
actuando con esa mentalidad, que no se prepararon, no guardaron suficiente aceite. Y cuando el Señor regresó, a esa hora sofocada que iban a buscar y le pidieron a las otras. ¿Será que somos siervos como aquel siervo que le dieron aquel talento y por ser irresponsable, por ser miedoso, por ser chocapierdista, vino y enterró su talento? En vez de haber llevado al banco para que ganara intereses, lo enterró. ¿O seremos como aquellos que no nos interesa el bienestar de nuestro prójimo? Que nos negamos totalmente a servir, a ayudar al necesitado. ¿Cuál es la recompensa de estos siervos, de estas siervas? ¿Cuál es la recompensa? A la primera de Dios yo no las conozco. Yo no las conozco. Al otro le dijo, échelo allá afuera, donde será el choro y el crujir de dientes. ¿En qué posición estás? ¿Como siervo infiel? ¿Haciendo lo contrario a Dios? Pero ¿sabes lo que va a suceder? Estimado amigo, si estás todavía en ese lugar, vas a tener un final muy triste. Lo dice la palabra de Dios. Un castigo eterno. Pasarás el resto de la vida en el infierno. ¿O será que estamos actuando como las 5 vírgenes prudentes? Que estas sí estaban preparadas. Estas estaban preparadas para el encuentro con su Señor. Y cuando Él vino y dijeron, viene el Señor, ya regresa, ya está aquí. Ellas se levantaron porque estaban preparadas, estaban vigilando, estaban atentas. Y se fueron con su Señor y las puertas se cerraron. Estás actuando como aquellos que le dieron 5 talentos, lo trabajó y reprobó 10, 5 más. Aquel le dio 2 y reprobó 2 más y le dio 4 y grande fue su recompensa. ¿O será que como aquellos que están atentos para servir a los demás, atendiendo en todas sus necesidades? Grande va a ser su recompensa si usted está dentro de los siervos, dentro de las siervas fieles, útiles, prudentes, sabios, sabias, con el gozo y con el deseo de trabajar en el Señor. Para finalizar ya, estimado amigo, estimada amiga, estimado visitante que en esta noche está aquí y Dios ha hablado directamente a tu mente y a tu corazón. Dios te dice, ¿qué tipo de siervo y de sierva quieres ser? Déjame recordarte, estimado amigo, estimada amiga, Cristo te ama. Escucha bien, y lo voy a decir más alto para que se te grabe. Cristo te ama. ¿Cuántos decimos amén? Cristo te ama, que Él dio su vida por ti. Y esta noche te ha traído para que tú vengas a Él. Él te busca. Él te dice, ven, abre tu corazón, abre tu mente, levántate de ese lugar del asiento y ven a convertirte en un buen siervo y en una buena sierva de Dios, sabia y prudente, que le sirva a Él con amor. Estimado hermano, si usted, por alguna razón, usted se ha retirado y ha dejado de ser ese siervo, esa sierva prudente, fiel, vigilante, es el momento en que Él te dice, ven, aquí estoy, ven, aquí yo te recibo, ven, trae tus cargas, no tengas miedo, si no fuiste valiente para irte. Sé valiente para venir a reconciliar conmigo. Esta tarde, esta noche, Dios te espera a ti también con los brazos abiertos. Finalmente, quedan estas 2 invitaciones. ¿Quieres ser un siervo fiel? Estimado amigo y amiga, continuamos con esta fiesta espiritual y puedes pasar. Hermano, tú te has retirado, ven. Continuamos con la fiesta espiritual y Dios te estará esperando con los brazos abiertos. La palabra de Dios ha sido expuesta por nuestro Dios Todopoderoso.